Hermanos, les saludamos deseando que Dios les bendiga. Hoy le damos gracias a Dios porque nos permite llegar ya al final de una serie de temas sobre esta primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Como lo comentamos en la grabación anterior, esta conclusión del apóstol de esta epístola está en forma de instrucciones. Entonces, notemos que la enseñanza que había dado el apóstol sobre varios temas, como el arrebatamiento de la iglesia, la partida de los seres queridos, etc., culmina con instrucciones precisas sobre cosas que debe hacer la iglesia. Y esto es porque el aprendizaje de la iglesia debe resultar en acciones, en actitudes, en cambios, en formas de hablar y en lo que hacemos. El cristiano no es un aprendiz solamente, sino es un hacedor de la obra. Un cristiano que solo oye temas bíblicos no puede comprender realmente la enseñanza, sino hasta que la vive y la aplica en su vida. La fe entonces no solo es un descanso del alma, sino un trabajo, como dijo el Señor, que a vida eterna permanece. Debemos por esto poner mucha atención en las instrucciones bíblicas, pues como dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que en cada enseñanza que recibamos, hagámonos la misma pregunta que hizo el apóstol Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hoy vamos a ver un grupo de instrucciones precisas para la iglesia con las cuales el apóstol cerró esta epístola. La primera instrucción se refiere al trabajo de la iglesia. El versículo 14 del capítulo 5 dice: También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. La iglesia debe trabajar para el Señor en la iglesia, ya sea en predicar, en enseñar a otros, en orar por las necesidades de los demás, en alentar a los que se desaniman por las batallas que se enfrentan. La iglesia debe servir en algo, debe dar de gracia y poner al servicio de los demás los dones que ha recibido del Señor. Algunos deben participar en la administración, en el servicio, etc. Ningún cristiano debe dejar de trabajar para bendición de los demás. Este texto habla sobre ser pacientes. Veamos que el ser pacientes para con todos es un servicio que se presta en la iglesia. Porque ningún cristiano es perfecto, ninguna iglesia es perfecta, ningún cónyuge, ningún hijo es perfecto. Por lo tanto, la paciencia es un servicio, porque da las condiciones necesarias para que los hermanos sigan creciendo en la fe. Así que la primera instrucción en la iglesia es sobre el trabajo que debemos hacer precisamente en la iglesia. La segunda instrucción trasciende el ámbito de los creyentes porque es sobre qué debe hacer la iglesia ante los que le hacen mal. El versículo 15 dice: Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. El cristiano es llamado a hacer bendición, no maldición. Por lo tanto, debe ser amable, cuidadoso, atento, servicial. Debe compartir la vida eterna y la vida espiritual que ya tiene en su corazón. Es fácil amar a los que nos aman, como dijo el Señor. Eso lo hacen también los que no conocen a Dios. Pero debemos caminar una segunda milla y hacer bien aún a los que nos aborrecen y menosprecian. El cristiano no debe dar mal por mal, sino siempre debe dar bien, independientemente de cómo nos tratan. Cuando el rey Saúl quiso matar a David, David le respondió: Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti.
Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Este principio de no pagar mal por mal debe continuar en nosotros. Recordemos las palabras del Señor Jesús cuando dijo: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El tercer conjunto de instrucciones tiene que ver con el estado de nuestro corazón. Dicen los versículos 16, 17 y 18, orad sin cesar, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es claro que en la vida hay situaciones que nos afligen o nos indignan, pero si oramos sin cesar, y si damos gracias en toda situación que enfrentamos, si reconocemos el señorío de la voluntad de Dios sobre nosotros, el Señor nos guardará en un gozo espiritual a pesar de las aflicciones. El cuarto conjunto de instrucciones es sobre discernir la palabra que sí es de Dios de la que no lo es. Por esto dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Recordemos que en el tiempo en que esta y las otras epístolas fueron escritas, todavía no estaba la Biblia conformada, pues en ese tiempo se estaban escribiendo las epístolas. Así que el Espíritu Santo guiaba a las iglesias, a las congregaciones, por medio de profecías en las reuniones. Ahora que ya tenemos las Escrituras y que su mensaje ya está completo y cerrado, pues ya no hay nueva revelación, debemos saber que el Espíritu Santo nos guía a la verdad escritural. Por lo que el principio de esta instrucción es la misma para nosotros. Debemos discernir los mensajes que se nos presentan como si fueran palabra de Dios. Debemos ver si son doctrinales y si son escriturales o si no lo son. Como dice este texto, debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Esta es la actitud que debe tener la iglesia al escuchar una predicación o una enseñanza. Debe examinarlo todo y retener lo bueno. El quinto conjunto de instrucciones es sobre la santidad. El apóstol le dijo a la iglesia: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Recordemos cuánto dolor causa el pecado, cuánto mal acarrea en las personas, en las familias, cuánto rencor se siembra en los corazones. Por estas cosas que se cosechan por causa del pecado, la Biblia nos llama a abstenernos de toda clase de mal. Debemos abstenernos desde el momento de sembrar algo. No sembremos el pecado en nuestra vida, en nuestro corazón. La expresión el Dios de paz os santifique por completo, que hemos leído, habla precisamente de la bendición de una vida de paz de aquellos que se abstienen del pecado por la obra santificadora del Evangelio. Esto no es algo que podemos hacer nosotros solos, pero es algo que el Dios de paz hace en nosotros, que Él nos santifica, si nosotros permanecemos en Él. Finalmente, el apóstol instruye sobre la comunión de la iglesia, diciendo: hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La comunión de la iglesia inicia desde la oración de cada uno de sus miembros. En ese momento, cuando oramos unos por otros de manera personal y secreta, al acordarnos de nuestro hermano o de nuestros hermanos, ahí comienza nuestra comunión.
Posteriormente, la comunión de la iglesia se manifiesta cuando nos saludamos. Un saludo que debe ser por igual para con todos. Y finalmente, esta comunión se nutre al compartir las enseñanzas de las Escrituras. Estos son 3 pasos que muestran estos versículos y que se confirman en otros. Por ejemplo, en el libro de los Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y finalmente, después de haber dado la enseñanza y la instrucción, el apóstol Pablo se despidió de los tesalonicenses con estas palabras: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oremos que por esa gracia que nos es dada por medio del Señor Jesucristo, por ese favor inmerecido de Dios que obra en nosotros para nuestro bien, que por esa gracia el propósito por el que se escribió esta epístola se cumpla también en nosotros. Que Dios les bendiga. Cantemos juntos. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor.